Buenas, somos Pablo y Sabina y vamos a hablar sobre los acontecimientos que ocurrieron en España desde el comienzo de la República Española en 1873 hasta el fin de la Guerra Civil Española con la victoria del bando nacional. Primeramente hablaré desde ese importante comienzo de la República hasta la muerte de aquel pacificador rey Alfonso XII. Más tarde hablará mi compañera Sabina desde el reinado de su hijo Alfonso XIII hasta aquel 1 de abril de 1939 que supuso el fin de la Guerra Civil Española. Empecemos. En 1873 comienza la Primera República Española y el 11 de febrero, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, las Cortes, con una mayoría monárquica, proclaman la Primera República Española por 258 votos a favor y 38 en contra. Una crisis económica mundial provoca grandes deudas en España y en febrero de 1873 se proclama la Primera República Española. La primera etapa fue la República Federal, que ocurrió desde febrero a julio de 1873, en la que Estanislao Figueras lideró esta república y se enfrentó a problemas internos y divisiones como la Tercera Guerra Carlista, la Guerra de la Independencia cubana, el descontento social, las deudas originadas por una crisis económica mundial, la división entre republicanos, la oposición monárquica de los alfonsinos y el surgimiento del cantonalismo. El 12 de junio se constituye un nuevo gobierno encabezado por Pi y Margall, que intenta restablecer el orden en medio de las rebeliones cantonales, como varias ciudades como Cádiz y Jerez, que se declara independiente, marcando el comienzo del cantonalismo, o conflictos entre cantones como la invasión del cantón de Murcia sobre Almería. De julio a diciembre de 1873 ocurre la segunda etapa de la República Moderada, en la que Nicolás Salmerón asume la presidencia, pero dimitió por negarse a firmar penas de muerte, en el que decía: la pena de muerte como materia de penalidad no la admitirá nunca, porque es contraria a mi conciencia, porque es contraria a mis principios y a los principios de la democracia. Es sucedido por Emilio Castelar, un conservador partidario de una república unitaria y que asume y apoya esta república. En 1874 ocurrió una crisis política y la restauración borbónica. El 2 de enero de 1874 ocurrió un golpe de Estado en el que se disolvieron las Cortes y el general Serrano fue elegido presidente y gobernó autoritariamente. Hubo un descontento social que aumentó el descontento y el caos. Y el 1 de diciembre ocurrió el Manifiesto de Sandhurst, en el que Cánovas del Castillo establece los principales puntos para promover la restauración borbónica, señalando la importancia de la monarquía y de la estabilidad del país. El 29 de diciembre, el general Martínez Campos realiza un pronunciamiento en Sagunto a favor de la restauración borbónica, en la figura del príncipe Alfonso, futuro Alfonso XII. En 1875 fue el inicio de la restauración borbónica y en enero de este mismo año las Cortes proclaman a Alfonso XII como rey de España, iniciando oficialmente el periodo conocido como la Restauración Borbónica. Y este nuevo régimen es diseñado por Cánovas del Castillo, que establece una monarquía constitucional con apariencia de democracia, caracterizada por un sistema bipartidista con elecciones amañadas como el pucherazo. En 1876 ocurrió la nueva Constitución, en la que se promulga esta nueva Constitución que establece la soberanía compartida, el sufragio universal masculino y garantiza el apoyo de la Iglesia y al ejército. Alfonso XII intenta unificar a los monárquicos bajo su figura y termina con la oposición de los carlistas. El gobierno de Cánovas del Castillo toma varias medidas. La primera fue acabar con la prensa opositora al régimen. La segunda fue dar más apoyo a la Iglesia y al ejército. También la tercera despidió a aquellos cargos que apoyaran a la República. Y la cuarta promulgó la Constitución de 1876 que establece la soberanía compartida, el sufragio universal masculino, la inviabilidad de la figura del rey y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En 1885 se produce la muerte de Alfonso XII. Y en noviembre de este mismo año, Alfonso XII fue a visitar a los enfermos de cólera en Aranjuez, en plena epidemia, y los madrileños y españoles no sabían que Alfonso, que tenía apenas 17 años de edad, en aquel entonces estaba enfermo de tuberculosis,
y unos meses después de visitarlo muere de tuberculosis, iniciando la regencia de su esposa María Cristina. La regente María Cristina asume el gobierno hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Las principales medidas que tomó María Cristina al asumir el gobierno fueron intentar acabar con los carlistas, que aunque os parezca mentira, aún está dando la lata, y su idea era unir a todos los monárquicos bajo la figura de Alfonso XII. Se acabó con la prensa opositoria al régimen y hubo más apoyo a la Iglesia y al ejército, y es ahora cuando comienza a ser capitán general de todos los ejércitos. Se despidió a aquellos cargos que habían apoyado a la República y se estableció la nueva Constitución de 1876. En 1898 ocurren las pérdidas de las colonias y la Paz de París, en la que España pierde sus últimas colonias importantes, que eran Cuba, Filipinas y Estados Unidos. El desastre del 98 tiene repercusiones morales importantes y da origen a la generación del 98, que aboga por la renovación y el cambio de España. Estamos en 1902 con el reinado de Alfonso XIII. El 12 de mayo de 1902, Alfonso XIII asumió el trono ya que adquirió la mayoría de edad. Alfonso XIII se enfrentó a un periodo de gran conflictividad social con numerosas revueltas de campesinos, militares y nacionalistas, problemas sociales y regeneracionismo, un movimiento que busca modernar a España a través de la educación y la industrialización, pero fracasó debido a la alta conflictividad social. De 1909 a 1927 comenzó la Guerra en Marruecos. Una guerra en la que España luchó por el control de la región norteafricana y en 1921 el desastre de Anual, una grave derrota militar española. En 1923 comenzó la dictadura de Primo de Rivera. El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera fue un militar que con apoyo de Alfonso XIII instauró una dictadura autoritaria. Miguel Primo de Rivera vivió esta etapa de bienestar general y se hicieron grandes obras públicas y también en el momento en el que se crearon grandes empresas, como es el caso de la Telefónica o de Correos. Es en este momento cuando Primo de Rivera renunciará a su papel como dictador, pero Alfonso XIII va a intentar que esta fórmula de rey y dictador continuase y se fijará en que ahora un general de vital importancia, ese momento es el general Berenguer. 1930, el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián, las principales figuras republicanas se reunieron para coordinar la salida del rey y la llegada de la Segunda República Española. Renuncia de Primo de Rivera, Alfonso XIII intenta continuar el régimen dictatorial con el general Berenguer, pero esta decisión mina su apoyo titular. 1931. Proclamación de la Segunda República. El 12 de abril de 1931, las elecciones municipales dan la victoria a los partidos republicanos en las principales ciudades, lo que llevó a Alfonso XIII a huir del país. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española. Alcalá Zamorano es nombrado presidente. Gracias a eso apareció la nueva Constitución. La nueva Constitución trajo una serie de reglas. La libertad de culto, España se declaró república, la educación laica, sufragio universal, derechos y libertades se establecieron como el derecho al divorcio. Etapas de la Segunda República. El bienio reformista de 1931 a 1933. Manuel Azaraña lideró un gobierno de coalición que promovió reformas sociales y económicas. Se intentó llevar a cabo numerosas reformas, pero el rechazo de la derecha y los republicanos radicales dificultaron su implementación. Casas Viejas. Un levantamiento anarquista en enero de 1933 es brutalmente reprimido, provocando la dimisión de Azaña. La Civil Española duró desde el 17 de julio de 1936 al 1 de abril del 39. La primera zona a levantarse fue Ceuta, Melilla y Tután, y después de eso le seguirán diferentes guarniciones en la península. Hubo dos bandos. El bando nacional apoyado por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y el bando republicano tuvo el apoyo moral de las democracias occidentales, pero no un apoyo militar como tal. La Unión Soviética sí que se ayudó al bando republicano con víveres y material bélico, a cambio de oro del Banco de España llamado oro de Moscú. En abril de 1939 fue el fin de la Guerra Civil Española, con la victoria del bando nacional. Espero que te haya gustado mucho, Isa. Y que hayas disfrutado viéndola.